Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 32ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, y en ella te enseñaré a tejer en crochet un par de cojines navideños cuyas aplicaciones podrás colocar también sobre prendas de vestir o usar como carpetas o tapetes. Parte 1. Vamos a comenzar tejiendo en estambre color blanco. Hacemos 6 cadenas y un punto deslizado en la primera de ellas. Enseguida una cadena, y dentro de ese anillo que formamos vamos a tejer 12 medios puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Comenzamos la segunda vuelta con 3 cadenas, y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer un macizo. Después 3 cadenas, y en el siguiente punto 2 macizos incompletos. Después los cerramos juntos en una sola vez y repetimos las 3 cadenas, y en el siguiente punto los 2 macizos incompletos que se cierran juntos arriba. Vamos a hacer esto en cada uno de los puntos hasta completar 12 pétalos como estos. Terminando la vuelta, cerramos en este punto con un punto deslizado. Así quedó terminada la primera flor, ya está rematada. Vamos a unir la segunda flor a esta en 2 de los arcos, en estos 2 espacios. Entonces en esa segunda flor solamente vamos a tejer 9 pétalos. Hacemos una cadena, colocamos el gancho en el primero de los espacios y hacemos un punto deslizado. Enseguida una cadena y regreso a la segunda flor a hacer un pétalo más. Hago una cadena y busco el siguiente espacio que está a la izquierda. Paso el estambre a través de él y hago un punto deslizado con la cadena que tenía en el gancho. Hago una cadena y regreso a terminar los pétalos que me faltan, que son 2. El primero, 3 cadenas, el segundo, 3 cadenas y un punto deslizado en el primer punto. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y continuamos uniendo la tercera flor. Quedó rematada ya esta flor. La tercera también va a llevar 8 pétalos más una cadena. Unimos en estos 2 puntos, vamos a dejar libres los 2 siguientes y vamos a unir en estos 2. Entonces, si contamos de arriba hacia abajo, vamos a iniciar la unión en el cuarto espacio. Y hacemos exactamente lo mismo. Unimos, hacemos una cadena. Regresamos a la tercera flor, hacemos un pétalo, una cadena y unimos en el siguiente espacio. Hacemos una cadena y regresamos a la flor a terminar de tejer.
Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La cuarta flor se va a unir pasando 2 espacios de la primera y en los 2 siguientes, y también pasando 2 espacios de la tercera flor y se va a unir en los 2 siguientes. Entonces vamos a tejer solamente 4 pétalos más una cadena. Dejamos 2 espacios libres y en los 2 siguientes unimos, hacemos la cadena y un pétalo en la flor número 4. Hago una cadena, la segunda unión, una cadena y regreso a la flor número 4 a hacer otro pétalo. Tres cadenas, hago un pétalo, 3 cadenas, otro pétalo, una cadena, paso 2 espacios de la primera flor y en el siguiente hago la otra unión, una cadena, hago otro pétalo, una cadena, vuelvo a unir, una cadena y regreso a la flor número 4 a terminar de hacer los pétalos que me faltan. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Aquí en el centro nos deben quedar 8 espacios libres, 2 de cada una de las flores. La flor número 5 va a ir unida en este lado, en estos 2 espacios y en estos 2 de la siguiente flor. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces la flor número 5 va a ir unida aquí. En esta entonces solamente vamos a tejer 6 pétalos más una cadena y hacemos la unión. Son los mismos pasos en todos los casos. Hago la cadena, la siguiente unión, una cadena, regreso a hacer el pétalo, una cadena y paso a la siguiente flor, a unir en este espacio y luego en este. Hago una cadena y la segunda unión, una cadena y regreso a terminar la flor. Y hacer los pétalos que me faltan. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. De este lado se va a unir la flor número 6 en estos 2 espacios y en estos 2. Iniciamos la unión de la flor número 5 de abajo hacia arriba. La flor número 6 se va a unir de arriba hacia abajo. Voy a dar vuelta al tejido para poder hacer la unión. Al igual que en la flor número 5, solamente tejimos 6 pétalos más una cadena. Unimos y hacemos un pétalo en la flor número 6.
una cadena, la segunda unión y regreso a hacer el pétalo. Una cadena y hago la primera unión en la siguiente flor. Una cadena y regreso a hacer el pétalo en la flor número 6. Una cadena, la segunda unión, una cadena y termino los pétalos que me faltan. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La flor número 7 va a ir unida en estos dos lados y en estos dos. Hice nuevamente 6 pétalos más una cadena. Hago la primera unión, una cadena y regreso a la séptima flor a hacer un pétalo. Hago una cadena, la segunda unión, una cadena y regreso a hacer otro pétalo. Hago una cadena y la primera unión de la siguiente flor. Una cadena. Hago un pétalo, una cadena, la segunda unión, una cadena y regreso a terminar los pétalos que me faltan. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La flor número 8 se va a unir aquí y aquí en esta flor y aquí y acá en la siguiente. Son 4 espacios. Vamos a unir desde aquí hacia abajo. Y en la última flor también tejí 6 pétalos más una cadena. Busco el primer espacio de los dos que voy a unir. Hago la unión, una cadena. Regreso a hacer el pétalo. Una cadena. La segunda unión. Una cadena. Regreso a hacer el pétalo, una cadena y hago la primera unión en la siguiente flor. Una cadena. Regreso a hacer otro pétalo, una cadena y hago la segunda unión de esta flor. Una cadena y regreso a terminar la flor número 8. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de unir las 8 flores. Esta va a ser la barba. Ahora vamos a cerrar este espacio. Colocamos el estambre y tejemos 3 cadenas. Después vamos a hacer un macizo incompleto en el siguiente arco de esta flor. Vamos a unir 4 flores en el centro. Entonces de la primera flor, en el primer espacio 3 cadenas, en el segundo espacio un macizo incompleto y en la siguiente flor vamos a hacer un macizo incompleto en cada uno de los espacios, y lo mismo en la siguiente, un macizo incompleto en el primer espacio, un macizo incompleto en el segundo, y así hasta terminar con la última flor,
que sería la cuarta, un macizo incompleto en el primer espacio, un macizo incompleto en el segundo, y teniendo los 8 puntos los cerramos juntos en una sola vez y hacemos una cadena de remate muy apretadita. Nos debe quedar de esta forma. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Continuamos tejiendo en estambre color rosa. En cada una de estas 2 flores centrales quedaron libres 2 arcos. Del lado derecho, en el segundo arco, vamos a colocar el estambre y hacemos una cadena. Después, en el siguiente espacio, vamos a tejer 2 macizos. Estos los cerramos en 3 pasos. Después, en este hueco, en medio de las 2 flores, cargo 2 veces el gancho y voy a hacer un macizo largo. Este lo cierro en 4. En este siguiente espacio, 2 macizos normales que cerramos en 3. Y en el siguiente espacio, un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a ir emparejando en color rosa hasta llenar toda esta parte. Por eso es que cortamos el hilo después de tejer estos puntos. Ahora, nuevamente por el derecho, hasta este punto no estamos dando vuelta al tejido. Continuamos por el derecho. En el siguiente espacio, en el siguiente arco, del lado derecho vamos a colocar el estambre con una cadena. Donde hicimos el primer deslizado en la vuelta anterior, aquí vamos a tejer un macizo. Que este lo cerramos en 3. Después, en los 5 puntos centrales, en cada uno se va a tejer un medio punto alto. Cargamos el gancho, sacamos un punto y cerramos los 3 puntos juntos. Vamos a tejer 5 puntos así. En el siguiente punto deslizado vamos a tejer un macizo, que es en donde cerramos la vuelta anterior. El macizo lo cerramos en 3. Y en el siguiente espacio, un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente vuelta la vamos a comenzar en el segundo arco de la flor de la orilla. Aquí. Ahí fijamos el estambre con una cadena. Y en el siguiente espacio vamos a hacer 2 macizos juntos. Cargamos 2 veces el gancho y en la unión de estas 2 flores, en ese espacio, vamos a tejer un macizo largo. En este siguiente espacio, 2 macizos. En este siguiente espacio, un punto deslizado. En el siguiente punto, un macizo. Después, un medio punto alto en cada uno de los 5 puntos centrales. En el siguiente punto, un macizo. En el siguiente espacio, un punto deslizado.
En el siguiente espacio 2 macizos. En este espacio, en la unión de estas dos flores, un macizo largo. En el siguiente espacio 2 macizos juntos. Y en el siguiente espacio un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas y en el siguiente arco un punto deslizado. Volteamos ahora hacia el tejido, vamos a tejer esta vuelta por el revés. Y exactamente donde nacieron esas 3 cadenas que tejimos al final, vamos a hacer un macizo. Después un macizo en cada uno de los puntos siguientes hasta llegar aquí. Tejimos un macizo en donde nacieron las 3 cadenas y 20 puntos más. En ese último punto vamos a tejer un aumento, o sea, un macizo en el mismo punto, y pasamos al siguiente arco y hacemos un punto deslizado. Tres cadenas, en el siguiente arco un punto deslizado, volteamos nuestro tejido y estamos nuevamente por el derecho para tejer la siguiente vuelta. En el punto donde nacieron las 3 cadenas vamos a tejer 2 macizos juntos. Después en el siguiente punto nuevamente 2 macizos juntos. Y en el siguiente punto 2 macizos juntos. Aquí estamos tejiendo 3 aumentos, 2 macizos juntos por 3 veces. Después vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos y en los últimos 3 puntos 2 macizos juntos en cada uno. Terminamos de tejer los 3 aumentos y vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente arco. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lané. Ahora con estambre en color blanco vamos a iniciar en esta orilla. Fijamos el estambre y hacemos 3 cadenas. Después pasamos 2 puntos sin tejer y en ese espacio vamos a hacer 2 macizos incompletos y los cerramos juntos. Hacemos una cadena, pasamos 2 macizos y en ese espacio entre punto y punto 2 macizos incompletos que se cierran juntos y una cadena. Y así hasta terminar en la otra orilla. Terminamos con un macizo en el último punto. Terminamos con 15 pares de macizos cerrados juntos arriba en esta vuelta. La siguiente la vamos a comenzar con 3 cadenas. Volteamos el tejido. Hacemos un macizo en el mismo punto. Y después en la cadena que tejimos entre un par de macizos y otro, hacemos 2 macizos incompletos, los cerramos juntos y hacemos una cadena. Y vamos a hacer ese par de macizos incompletos cerrados juntos arriba, alternados entre uno y otro par de la vuelta anterior. Vamos a terminar con 2 macizos como en el principio.
Así quedó terminada la segunda vuelta. La vuelta número 3 va a ir idéntica a esta. Vamos a seguir alternando los pares de macizos. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y hacemos el primer par de macizos incompletos, los cerramos juntos arriba y una cadena, y entre un par y otro repetimos el motivo, y así hasta terminar la vuelta con un macizo en la orilla. Continuamos ahora tejiendo en color rojo. Colocamos el estambre en el punto de la orilla, hacemos 3 cadenas, una vareta incompleta en donde cerramos el primer par, una vareta incompleta en la cadena que divide a los 2 pares y cerramos todos los puntos juntos. Esta es una disminución. Hago una vareta incompleta en donde cerramos el siguiente par, una vareta incompleta debajo de la cadena que divide un par y otro, y lo cerramos juntos. Aquí hicimos 2 disminuciones. Vamos a tejer ahora una vareta en donde cerramos los 2 puntos, una vareta en la cadena, una vareta en donde cerramos los puntos, y así hasta llegar aquí. Llegamos hasta este punto, tejimos 3 cadenas de inicio, 2 disminuciones, 23 varetas. Ahora en la cadena que separa los 2 pares vamos a hacer 2 varetas juntas. Después en donde cerramos el último par, 2 varetas juntas y una vareta en el último punto. La primera vuelta la hicimos por el lado derecho del tejido. Entonces hicimos 2 disminuciones al principio y 2 aumentos al final. Va a ir inclinando hacia la izquierda. En la vuelta del revés, los aumentos van a ser al principio y las disminuciones al final. Hago 3 cadenas, volteo el tejido. Ahora los aumentos van a ir aquí. 2 varetas juntas en el primer punto y 2 varetas juntas en el segundo punto. Después una vareta en cada uno de los puntos centrales, y en los últimos 5 puntos vamos a tejer 2 varetas incompletas cerradas juntas arriba por 2 veces y una vareta sola en el último punto. Terminamos ya la segunda vuelta. A pesar de que estamos aumentando y disminuyendo, los puntos siguen siendo los mismos que en la primera vuelta. Vamos a alternar estas 2 vueltas, a repetir la vuelta 1 y 2 hasta tener 5 vueltas en total, haciendo las disminuciones y los aumentos como les indiqué anteriormente. Así quedaron las primeras 5 vueltas. Vean cómo inclina hacia la izquierda. Hacemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido. Hacemos los 2 aumentos que corresponden de este lado. Enseguida 17 varetas.
Después 3 medios puntos altos. Ahora 3 medios puntos normales. Y por último 3 puntos deslizados. Volteamos nuestro tejido. Y a partir del segundo punto vamos a hacer 3 puntos deslizados nuevamente. 1, 2 y 3. Después 6 medios puntos normales. Enseguida 6 medios puntos altos. Después una vareta. En cada uno de los siguientes puntos. Y sobre los últimos 3 hacemos 2 aumentos y una vareta en el último punto. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer una vareta en cada uno de los primeros puntos, que en total son 14. Enseguida 6 medios puntos altos. Seis medios puntos normales, uno en cada punto. Y 3 puntos deslizados. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así debió quedarles el gorro. Este es el lado derecho. Y en la punta vamos a tejer 2 vueltas. La primera de ellas va por el derecho. Vamos a contar 5 puntos hacia atrás. Y en el sexto colocamos el gancho. Ahí hacemos una cadena para fijar el estambre. 2 cadenas, pasamos 2 puntos y en el siguiente un punto deslizado en ese espacio. Seis cadenas y entre el último y el penúltimo punto un punto deslizado. 2 cadenas y entre la vuelta última y la penúltima un punto deslizado. Hicimos 3 arcos. Ahora por el revés hay que voltear el tejido. Vamos a hacer una cadena,
2 macizos incompletos, los cerramos juntos, hacemos 3 cadenas y repetimos ese par de macizos incompletos. Los cerramos juntos y otra vez 3 cadenas. Dos macizos incompletos, los cerramos juntos, 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 una cadena y un punto deslizado en el mismo punto que iniciamos la primera de las 2 vueltas. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de tejer esta pieza. Nos vemos en el siguiente video para continuar con nuestra labor.